Listo, buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen un día más aquí en el Museo de Arte de Ciudad Juárez. Esta tarde nos acompaña Samuel Rodríguez Medina. Buenas tardes, Samuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Buenas, buenas. Bien. Para iniciar la conversación, les voy a presentar un poquito la semblanza de Samuel. Samuel Rodríguez Medina es egresado del Máster de Filosofía Contemporánea por la Universidad de Granada, España. Es profesor de arte contemporáneo y del taller de cinematografía en el ITES Campus Monterrey. Es también profesor del Seminario de Arte, Los Orígenes del Arte Contemporáneo en el Museo de Arte Contemporáneo Marco y del curso El Asalto del Cielo. Es sobre cine mexicano en el Museo de Historia Mexicana, 3 museos. Ahorita Samuel también está presentando un libro, es titulado La ausencia, cuentos cortos latinoamericanos, y pues tenemos el agrado de que Samuel nos acompañe esta tarde aquí en el Museo de Arte de Ciudad Juárez. ¿Cómo estás, Samuel? Una vez Bien, más. bien, Diego, bien. Como todo mundo, resistiendo en medio de esta situación tan particular, pero bien, listo para hablar de arte, para conectarnos con las mentes geniales que nos acompañan a través de la historia. Entonces, hola a todos, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Samuel. Yo me voy a poner en mute para que podamos compartir tu pantalla completamente y inicies tu conversación. Gracias, Diego. Bueno, hola, ¿qué tal? Me parece interesante que nos reunamos. Deben tener algún problema espiritual como yo por estarse conectando para hablar del fin del mundo un viernes en la tarde, pero no importa. Yo los voy a guiar por el recorrido de estas grandes mentes que nos han hablado sobre lo que significa el fin de un mundo. Entonces, aunque soy una persona que se dedica a la academia, no me parece que sea el sitio de la academia un sitio demasiado emocionante para hablar de las artes. Creo que las artes, al final de cuentas, son un sitio de emoción. Y eso es donde me parece que nos conectamos, ¿no? En la emoción por las artes, en la emoción por estar trabajando en las voces de tantos hombres que se enfrentaron y mujeres que se enfrentaron a la caída de los mundos como ahora nosotros. Entonces, bueno, les voy a estar trabajando algunas ideas en cuanto tengamos un poquito, ya me escuchan bien, perfecto, ya estamos todos, ¿sí? Diego, ¿se escucha bien? Sí, está perfecto, no te preocupes. Ya estamos al aire también en Facebook. Aquí nos acompañan también algunas personas en el Zoom, pero estamos todos. Nada, les vamos a pedir que por Bueno, favor no activen el micrófono, nada más para escuchar a Samuel. Gracias. bueno, entonces yo les quiero llevar por una reflexión sobre las artes. Me parece que es interesante que el arte nos acompañe en el sitio de la reflexión, ¿no? Entonces, nada, hablar de arte es ejercitarnos en la crisis. Me parece que esto es lo que el arte le ofrece a una sociedad rota, a una sociedad despedazada, a una sociedad que en ocasiones no está al tanto de qué tan cerca está la barbarie, que no está al tanto de qué tan cerca nos tiene atenazado un mundo que está en fuga constantemente. Entonces, una de las cosas que me gusta enseñar cuando hablo de arte con mis estudiantes es eso, ¿no? Precisamente que el artista es un animal de las crisis, se enfrenta a las crisis, las sopesa, les da forma a través de una estética. Entonces, eso lo convierte, digamos que en una criatura indispensable para que la sociedad se pueda revisar, se pueda ver, se pueda intuir también. Entonces, eh, me ha estado pasando que estoy como en una pelea en la universidad donde trabajo por recuperar la fuerza de las artes, pero eso no nada más es una pelea académica. Bueno, fuera que solamente es una pelea académica, es una pelea social. Recuperar la voz del arte para que la sociedad tenga un espejo, tenga un sitio de autenticidad. Entonces, a través de las épocas, el arte nos ha llevado al sitio de la reflexión, que es al sitio de la crisis, ¿no? Entonces, indudablemente, estamos en un momento muy particular. Y cuando uno dice fin del mundo, a veces suena como extraño, ¿no? Parece muy catastrófico, pero hay que asumirlo. Las grandes unidades en las que descansaba una sociedad como la nuestra han fracasado, se han vuelto obsoletas, ya no hay un sitio de garantías en donde reposar la mirada. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta porque si ustedes empiezan a hacer un análisis de las grandes mentes que han llenado de estética el siglo XX y el XXI, se darán cuenta que todos de alguna u otra manera
hablan del fin de las garantías, del fin de las grandes unidades. Eso nos convierte en seres arrojados a la historia, en seres que no tienen la capacidad de tocar un piso firme. Y me parece que aquí empieza la contemporaneidad. Entonces, a mí me gustaría hablarles de algunos presupuestos que nos han sido entregados por estas mentes, ¿no? Los llevaré un poco por cine, un poco por literatura, un poco por el Bosco, un poco por Goya, y avanzaremos decididos a encontrar un poco de lucidez. Bien, entonces, una de las cosas que más me interesa es la revisión de los vacíos, que se le ha nombrado a esta época autores como Lipovetsky, autores como Bauman y sobre todo pues que son de la línea directamente que desciende de Nietzsche, que nos hablan de este vacío, ¿no? Y estaba analizando con unos estudiantes hace unos días la literatura, por ejemplo, de Fitzgerald. Y Fitzgerald dice algo bien interesante. Estamos en el sitio, estamos en el momento en donde a la civilización se le acabó la gasolina. Y esto es impresionante, ¿no? Estamos ya en un terreno agreste en donde la tradición y la civilización no da más. Entonces, lo que se estudia como contemporaneidad, que es fabuloso y es fascinante y es emocionante, sobre todo para los artistas, para la sociedad no lo sé, pero para el artista es muy emocionante porque hablamos del crepúsculo de la cultura. Es decir, cuando ya no hay un lugar a donde llegar. Si ustedes son como amantes de las artes, se les vendrá a la mente Hopper, se les vendrá a la mente toda esta estética de aquel que quiere llegar a un sitio pero no puede. Piensen un poco en el séptimo sello de Bergman, piensen un poco en los personajes de Kurosawa o en los personajes de Rulfo, en los personajes de Borges, aquellos que emprenden un viaje y que no llegan a ningún sitio. Entonces, este es el crepúsculo de la cultura, ¿no? Donde impera el miedo, impera el impulso de huida, hay un éxodo, hay una desbandada, y no hay más que bálsamos imaginarios que nos dan seguridades inventadas, ¿no? Entonces, lo que estamos viviendo como contemporaneidad es una humillante retirada de la historia. Suena muy fuerte, pero es una aceptación de nuestra debilidad. Y a mí me parece que eso es la contemporaneidad, es la aceptación de una debilidad civilizatoria. Me gusta mucho lo que dice Fitzgerald, a esta civilización se le acabó la gasolina, se le acabó el combustible. Entonces, si ustedes ven mi presentación, tenemos a una Virgen de Cabrera que es la Virgen del Apocalipsis, de hecho, ¿no? Entonces, obviamente, lo que encontramos en una propuesta artística de hace unos años es esto, ¿no? Que esta gente que confiaba en las grandes unidades como la iglesia, como el Estado, como la familia, quedaron defraudados. En esta época hay alguien que está sereno ante la crisis. Bueno, esa serenidad ya no es posible. Y todo aquel artista que trabaje en la contemporaneidad está determinado o está destinado a trabajar en la no serenidad, ¿no? Entonces, a mí me parece interesantísimo porque venimos de una tradición artística muy compleja, muy potente. Venimos de mentes como la de Tiepolo, como la de Caravaggio, venimos de mentes como las de todos los últimos barrocos y los primeros neoclásicos, en donde se encontraba serenidad ante la crisis. Hoy somos la sociedad de la desbandada, somos la sociedad de los dulces bálsamos insuficientes. Entonces, este rasgo ya no es posible. Esta serenidad que vemos aquí ya simplemente no es posible. Se fugó, se despedazó. Entonces, la contemporaneidad como catástrofe social implica a un artista activo que tenga la posibilidad de trabajar en la no serenidad. Y eso es fabuloso, es fascinante para cualquier artista que quiera emprender esto. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, me encontré esta caricatura de Nietzsche y a Nietzsche siempre hay que tratarlo como una caricatura porque si lo tratamos en realidad nos despedaza. Eh, y es hablar de la cultura, ¿no? La pregunta se puede formular es si la cultura todavía es suficiente para protegernos del horror. Somos norteños, estamos hablando en el Museo de Ciudad Juárez, yo soy de Monterrey, conozco gente de Reynosa, de Matamoros, de Piedras Negras, de Tijuana, y todos coincidimos en algo. También conozco gente de Sudamérica, de Lima, de Montevideo, de Uruguay, de Argentina, y todos nos hermanamos en algo. Aquello que ha roto la frontera en Latinoamérica es el horror. Si algo nos conectamos con la gente de otros países es que hemos experimentado el horror. Entonces, lo que llamamos cultura
llega a una obsolescencia, se derrite, se deshace, se disuelve, y la cultura, se supone, según Nietzsche, es aquello que nos protege de lo terrible, es como un velo protector contra lo terrible. Lo que llamamos cultura, según Nietzsche, y esto es bien interesante, le pueden tomar una foto a la postal, aparte me quedó bien chida, la verdad, me quedó muy bien. Entonces, la cultura inventa mitos, porque el mito nos ayuda a preservar la ilusión, ¿sí? La ilusión de poder habitar en el mundo. Si ustedes ven películas como las de Woody Allen, todo el tiempo está creando mitos, ¿no? Todo el tiempo está creando referencias mitológicas, referencias de ilusión, referencias eróticas que le permitan seguir avanzando en la existencia. Entonces, la cultura te provee de mitos porque la realidad es demasiado dura. Sí, no se puede tragar por sí mismo. Entonces, una cultura potente es una cultura que produce mitos, que produce rituales, que produce un velo protector contra el horror. Y vaya que en Juárez necesitan velos protectores contra el horror, y en Monterrey, y en Reynosa, y en Buenos Aires, y en Santiago de Cuba. Entonces, la cultura llega a un límite cuando esos mitos ya no son suficientes para protegernos del horror. Sí, por eso yo que soy un ateo empedernido, claro que le doy cierto punto de importancia a la religión, porque la religión es una gran productora de mitos, ¿no? Así como se habla de mitología griega, pues también podemos hablar de mitología cristiana, ¿no? Porque al final de cuentas, crea un velo protector donde alguien puede llegar a reposar. Si ustedes quieren leer un gran libro sobre estos debates entre la ilusión y la realidad, lean a Miguel de Unamuno. Es un libro, un librazo que se llama San Martír Bueno Mártir, San Manuel Bueno Mártir. Y ahí habla un sacerdote que se da cuenta que esto es un teatro espantoso, pero que hay gente que necesita de la religión para continuar con la vida. Y bueno, y la cultura también desarrolla sistemas de pensamiento que nos permiten aliviar las heridas de la existencia. Cuando el horror se filtra al centro de las sociedades, entonces una cultura está obsoleta. Bien, entonces, bueno, por aquí empezamos, Diego. ¿Qué te parece? Muy bien, Samuel, gracias por compartirnos. De hecho, estaba recordando que hace un año exactamente estabas aquí con nosotros en el museo físicamente. Sí, fíjate que sí, bueno, no fui, me llevaron, pero claro que estuve con ustedes y hablamos de cine mexicano y estuvimos tratando estos temas, ¿no? Con un público muy lindo en Ciudad Juárez. Bueno, ¿cómo ves estos temas? ¿Le seguimos? ¿Nos tomamos otro sotol? ¿Qué hacemos? Tú dime. Adelante, adelante con el sotón. Bueno, perfecto. Entonces, dentro de estas ideas que trabajamos, recordemos que una cultura no solamente es potente por la capacidad de invasión que tiene a otros países, por la capacidad de producir, también es potente por las mentes que genera. Entonces, si algo hemos producido en esta cultura occidental que ya llega a su fin, que ya llega a un ocaso, que ya es crepuscular, que está a punto de fenecer, es que hemos generado las mentes que pueden hacernos saber que estamos en el ocaso. Y uno de ellos es el poeta Yeats, un poeta irlandés. Decía un filósofo que los irlandeses no tienen corazón, que su corazón es pura imaginación. Entonces, de este tipo de hombres increíblemente melancólicos y nostálgicos sale este poeta Yeats, que habla un poco de lo que habla Nietzsche, ¿no? Dice que no hay centro. La frase que más me interesa de este hombre es, perdón, ya le estoy revelando mis secretos, esto, todo se deshace. No, no, el centro no se puede sostener. Este poema se llama La Segunda Avenida y cuando ustedes leen a Yeats, encuentran un poeta que quiere recuperar el tejido social y ve que es imposible, ¿no? Es un poeta, fíjense nada más que interesante, es un poeta que se lleva a sí mismo al límite de la crisis. Creo que esa es una característica muy especial de los artistas. Mientras que quizá un político quiere hacernos la ilusión de que esta crisis va a pasar, mientras quizá un religioso quiere hacernos la ilusión de que en otro mundo no hay crisis, el artista no. El artista es más punzante, es más cínico. El artista contemporáneo, y esto es lo que le pedimos al artista, que sea capaz de llevarnos al límite de la crisis, ¿no? Entonces, cuando dice el autor, todo se deshace, el centro no puede sostenerse,
No está hablando de una cosita que él sienta y que tenga que ir a una terapia o que tenga que ir a un coaching. Está hablando de que se cae el puto mundo directamente, se cae el mundo, se está cayendo el mundo y el poeta lo está viendo y tiene esa mirada fresca y decadente al mismo tiempo para hacernos saber que el centro no puede sostenerse. Entonces, el poema es impresionante, léanlo, no tengo tiempo de detenerme a leerles a Yeats porque creo que me voy a embriagar si me detengo a leer a Yeats. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en la cultura? Que según Nietzsche, las culturas son fuertes porque le pelean territorio al horroroso. Cuando una cultura ya no es fuerte, ya no le pelea el terreno al horroroso, entonces experimentamos un gran crepúsculo. ¿Sí? El gran crepúsculo que leemos en Camus, el gran crepúsculo que leemos en algunos momentos de 100 años de soledad, el gran crepúsculo que leemos en algunos poemas de Paul Celan, en el gran crepúsculo que vemos en el cine de Scorsese, ¿no? Entonces, esta es la época de los artistas crepusculares. No, 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 y por favor saquen de su cabeza todo elemento de romanticismo. Esto es la caída, ¿sí? Una cultura que ya no puede hacerle frente al horror. No me quise meter en toda la hemeroteca que hay de horrores en el norte de México, pero no necesito. Todos sabemos lo que ha pasado en el norte de México. Entonces, el norte de México va a explotar estéticamente porque el artista está, como dice el libro de Pérez Reverte, en territorio comanche. ¿Sí? Entonces, el artista todavía es el fuerte de la cultura porque le pelea el terreno a lo horroroso, registrándolo, modificándolo, pintándolo, haciéndolo suyo, reconfigurando el rostro del horror. Entonces, porque este es un mundo sin garantías. Sí, entonces lo mismo pasó en Argentina con la dictadura, lo mismo pasó en Brasil con la dictadura, lo mismo pasa en el tránsito entre Libia y el Medio Oriente. Es el sitio del no mundo, ¿no? Del antimundo. Entonces, bueno, y claro que no se trata de deprimirnos, se trata de aprender a ver, de saber ver. ¿Bien? Muy bien. Hay un poeta que a mí me gusta mucho que se llama Miguel Hernández. Y Miguel Hernández es este cantor del crepúsculo que no se rompe ante el dolor. Sí, es una excelente viñeta que también... Hoy me quedaron muy bien las viñetas, nomás para que sepan. Y casi al final de su vida es perseguido por Franco, es perseguido por este fascismo imbécil tremendamente dañino y escribe este poema: si muero, que muera con la cabeza muy alta, muero y 20 veces muero, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. ¿Qué está haciendo el poeta? Bueno, no, está haciendo de su vida una obra de arte, que es lo que quería Nietzsche, ¿no? Que es aquel que logra resistir al horror, a las grandes dosis de horror sin romperse. Entonces, claro que no niega el horror como quieren los religiosos, no quiere pavimentar el horror como quieren los políticos, lo enfrenta, sí, cantando espero la muerte, danza sobre la muerte de la civilización. Y por eso Miguel Hernández tiene un lugar tan especial. De hecho, yo no podría convivir con alguien que no haya leído a Miguel Hernández. Si quieren que seamos compas, lean a Miguel Hernández y seremos amigos para siempre. Pero esta parte, sí, así como Yates, que es pesimista, dice, todo se deshace, Hernández dice, cantando espero la muerte. Entonces, si vemos lo que acaba de decir Nietzsche, es pelearle el terreno a lo horroroso. Sí, y obviamente en Ciudad Juárez tienen artistas que han hecho eso, en Buenos Aires tienen artistas que hicieron eso, en esta América Latina, y me gusta unir extremos, en esta América Latina tan dolorosa hay artistas que se dedicaron a pelearle el terreno a la locura. ¿Cómo ves, mi Diego? ¿Bien? ¿Qué pasó en nuestras tierras, no? Esa es la pregunta que se hace uno. ¿Qué pasó en Reynosa? ¿Qué pasó en Matamoros? ¿Qué pasó en Monterrey? ¿Qué pasó en Juárez? Pues nada, que se vino el horror, ¿no? Sí, pues todos los actos que han pasado últimamente desde el 2007-2005, yo creo, nos han estado marcando hasta el momento. De hecho, me recuerdas a un sinfín de artistas que estuvimos viendo desde la semana pasada y en diferentes charlas. Y ahorita ya estoy como quien dice atrapado, Samuel.
Sí, a mí me parece que por eso tenemos que tener cerca a los artistas. No sé si tenemos que tener muy cerca grandes cuotas de fe, no sé si tenemos que tener muy cerca grandes cuotas de activismo político, sobre todo en este país donde la política está con un cáncer horrible, pero un artista sí. Porque un artista es el que le pelea desde la estética el terreno a lo terrible. ¿Cómo es? ¿Avanzamos o no avanzamos? Adelante, adelante. Dale, muy bien. Entonces, aquí está Miguel Hernández otra vez. Bien, entonces, por eso es importante un museo de arte contemporáneo en una ciudad como Juárez o como Monterrey, que tienen una actividad cultural, pero no es gratuita, porque un museo hace presente la lucha contra el horror, lo registra, ¿no? Entonces es la valentía, es la lucidez, es la sabiduría que nace de las calles de las ciudades que han experimentado los horrores. Muy bien. Y bueno, vamos a ver quién más ha experimentado el horror y cómo lo han trabajado, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de las artes y luego ustedes me van a decir ¿qué les parece esta idea? No podemos revisar la historia de las artes si no revisamos a los flamencos, por ejemplo, que me gustan bastante y que mis alumnos creo que ya están flamenquitizados porque cada clase que puedo hablo de ellos porque me parecen fabulosos, como que prenden una especie de, explosión en mi mirada cada vez. Entonces, ellos son especialistas en el fin del mundo. No manches, la cantidad de horror que hay en los flamencos. A mí me parece, por ejemplo, que no se puede recuperar la historia del arte si no exploramos bien de qué se trataba la mente de estos personajes tan estremecedores, ¿no? Y estos flamencos trabajan, por ejemplo, la muerte como esto total que llega y que avanza, ¿no? Esta es una representación de Bruegel que se llama El Triunfo de la Muerte, que es preciosísima, que tiene unos detalles espeluznantes, ¿no? El cuadro dicen que empieza por acá cuando unas calaveras están talando el último árbol del mundo, está por acá, y cuatro esquinas que son reflejo de los movimientos sociales y políticos, la muerte asesinando al rey, la muerte asesinando a los poetas y la muerte asesinando a los religiosos. Acá no se ve muy bien, déjame ver si lo puedo ahorita les hago un close-up, pero todo lo demás se dice que ese cuadro se puede escuchar, ¿no? Escuchamos los huesos de las calaveras tronar y romperse y hacerse pedazos, escuchamos cómo la muerte como tal, esta muerte que después se inspiraría a Posada, aquí no tiene ningún tipo de belleza, ¿no? La belleza es lo que compone el autor, pero después es puro horror, ¿no? Vamos a ver algunos close-ups de esta obra. Por ejemplo, acá está el rey y al rey la muerte le está robando su dinero. Acá está, no hay ninguna piedad. Parece como una película de Pasolini, parece 120 días en Sodoma, parece algo así, ¿no? Es pura materialidad. Entonces los flamencos nos enseñan algo bien interesante porque al final de cuentas ellos nos dicen que el fin del mundo sobrevendrá cuando seamos indignos del bien, cuando no nos portemos bien, para decirlo en un término así súper llano, ya me valió madre, ¿no? Va a sobrevenir el fin del mundo cuando la maldad supere al bien. Entonces no hay donde escapatoria y hay un piso moral que tenemos que proteger según los flamencos, ¿no? Si nos portamos mal, aparece la destrucción total que no mira la ropa, que es como esta pandemia que nos ataca ahora, salvo que podemos recuperar el mundo si actuamos de manera virtuosa. Entonces, lo que estamos viendo aquí, aunque no lo sepamos, es un canto a la virtud. ¿Sí? Cuando desaparece la virtud, aparece la destrucción. Y eso es fabuloso de los flamencos, ¿no? Este es Bruegel, revísenlo cuando tengan tiempo y cuando quieran. Pero esto también aparece en nuestra realidad. Este triunfo de la muerte lo vimos en Ruanda, lo vimos o lo sentimos más bien en Juárez, lo sentimos en Reynosa, lo sentimos en Monterrey, lo sentimos en las matanzas de Serbia y de Bosnia, lo sentimos en el holocausto judío, ¿no? Porque la posibilidad de la muerte está más cerca que nunca. Entonces, el arte no nos permite vivir en un delirio, ¿no? Nos compromete con la destrucción masiva que está más cerca de lo que creemos. Entonces, al explorar la barbarie, los autores nos ponen en guardia, nos dicen que puede haber un piso moral, pero al final de cuentas somos pura fragilidad. Y yo me quedo con eso de los flamencos, ¿no? Nos hacen sentir que el mundo es
frágil, que es el momento de la fragilidad. Y eso es impresionante y es espeluznante a un tiempo. Eh, eh, lo mismo ocurre en el Bosco, que es un autor mucho más conocido, que tiene estos temas increíblemente naturales y surrealistas al mismo tiempo. Este hombre es capaz de influir a generaciones de artistas, pero básicamente tiene el mismo modelo de Bruegel, ¿no? Nos plantea un paraíso, nos plantea un presente en donde somos pura lujuria y esa lujuria provoca una catástrofe ecológica. Fíjate nada más qué interesante. Un mal comportamiento moral provoca una catástrofe ecológica, ¿no? Es una mente realmente compleja en lo estético y sencilla en lo conceptual. Al final de cuentas, están diciendo algo muy, muy, muy particular. Somos pura fragilidad. Entonces, obviamente, cuando nos enfrentamos a este tipo de propuestas, entendemos que nuestra sociedad es propensa a la fragilidad. Entonces, tenemos aquí un artista privilegiado en lo estético, ¿no? Porque las figuras que crea después influirían en autores tan potentes como Dalí o como todos los surrealistas y más allá. Pero al final de cuentas, está hablando de la fragilidad. Sí, unos chicos hace poco, hace como unos 5 años, acá hay un tema musical, acá hay unas notas musicales y sacaron la canción del Bosco y la tocaron en un concierto y tuvo muchísimo éxito. Por ahí la pueden buscar en YouTube, pónganle la canción del Jardín de las Delicias y la tocan los chicos y es súper, súper emocionante porque estamos como si estuviéramos platicando directamente con el Bosco y da mucho miedo la canción. Entonces, antes de dormir no la pongan, pónganla por ahí por el mediodía. Y eso me gustaría recordarle al público si tiene alguna pregunta o algún comentario que nos quieran hacer. Nada más ahí estamos. Yo estoy aquí al pendiente del Facebook. Igual aquí Sí, tenemos los invitados por medio del Zoom. Entonces, en caso dado de que alguien quiera hacer una pregunta. claro, si están en Facebook, interrumpan, no pasa nada, de alguna manera hablen con nosotros. Yo no los estoy viendo los de Facebook, entonces no sé qué está pasando, pero interrúmpenme, me da igual, no pasa nada. Esta es una clase súper, súper relax. Bien. Entonces, ¿cómo ves eso, Diego? Unos chavos sacaron la música del Bosco, ¿no? La tocaron en un concierto y todo. Aquí en las pompis de este personaje hay una partitura. Entonces, bien, el arte nos va a decir siempre lo mismo. Somos pura fragilidad. Y esa fragilidad de pronto tiene formas de reconfigurarse. Según los flamencos era a través del amor y a través de la fe. Pero ahora estamos en otras instancias del conocimiento. Han pasado otras cosas. Mira este cuadro súper bonito, que es un Cristo que desciende a los infiernos. También tiene las mismas características, ¿no? Fuera de la bondad o de la moral, somos pura locura, somos pura furia y estrépito. Estamos tomados por las pasiones y las pasiones destruyen el espacio habitable. ¿Sí? Las pasiones destruyen el espacio de la habitación. Entonces, esto es lo que llamaría un filósofo, si tapamos con la mano la figura de Jesús y la tapamos, tápenla, no pasa nada, luego se confiesa si quiere, pero y después ve cómo está el cuadro, hay elementos muy punzantes. Esto es lo que se llama en filosofía un antimundo, ¿sí? Un sitio en donde no puedo habitar. Entonces, la característica estética más importante hasta el siglo XIX es como la belleza, su dimensión metafísica, regenera el espacio, ¿sí? La aparición de Cristo, que es este Cristo acá, super fit, aparece y va a arreglar el desmadre, ¿no? Va a hacer el mundo un lugar para habitar a través del amor. Recuerden que los cristianos inventan la idea del amor como centro del universo, ¿no? Entonces eso es fabuloso porque es lo que ordena, es lo que nos da una capacidad existencial, es lo que nos permite comunicarnos con el otro y es lo que evita que el mundo sea pura crueldad. Sí, acuérdense que esto es los cristianos, esto luego fracasó en el siglo XX, pero en este momento así se trabaja. Entonces, la verdad es que es un infierno muy divertido. Por acá están jugando las cartas, por acá están haciendo como un menudo. Es un infierno bastante complejo. No, el menudo no es cierto. Luego me preguntan si es cierto del menudo. No, no es una broma. Pero al final de cuentas es un infierno complejo en donde las pasiones se salieron a pasear, ¿no? Esto es un juego de pasiones de lujuria, que era algo que acuérdense que los flamencos eran protestantes, entonces el cuerpo pues realmente no tenía mucha onda y lo que tenía onda era la santidad, entonces hay que portarse bien para que el mundo no caiga en una catástrofe ecológica. Más allá de si estamos de acuerdo o no, en el fondo del mensaje sí que estamos de acuerdo, somos pura fragilidad, ¿no?
Y esa fragilidad se recupera a través de la figura perfecta y hermosa de este personaje celestial, ¿no? Muy bien, entonces esto es un Bosco. Por favor, si alguien tiene alguna duda sobre estos temas, ahorita les doy mi correo para que platiquen conmigo directamente o por aquí mismo nos podemos comunicar, no pasa nada. Bien, y este es otro de los pintores más interesantes, es el mismo, también es Bruegel, y hay una forma interesantísima de plantear la realidad, ¿no? Acá hay un héroe caído, un héroe que es el único que puede recuperar el tejido social, pero que fracasó, que está acá, que es el mito de Ícaro y Dédalo, el hombre que quiso volar y que las alas se le derritieron, pero lo interesante es que nadie lo pela, ¿no? Entonces aquí empieza el hundimiento de la belleza, es un cuadro muy especial porque también hay una característica inmoral, que cuando nos portamos de cierta manera se va a hundir el mundo, y es lo que plantean los flamencos. Como ven ustedes, acá está el güey ahogándose y acá está el barco partiendo y no lo pelan, lleno de mercancías. La gente está en la industria, en el trabajo, las ciudades están por acá, el sol está, todavía se ve, todavía hay luz, todavía podemos ver lo que pasa, pero el hundimiento va a provocar la caída del mundo. Entonces, estos flamencos siempre están hablando de la posibilidad del hundimiento y bueno, hay que estudiarlos de esta manera para que sigan teniendo actualidad. Si los estudiamos solamente por sus colores o por sus temáticas, esto va a ser más aburrido que cualquier cosa. Pero si entendemos que nos están lanzando a la cara el deseo de o la visión del mundo como fragilidad, entonces sí que tenemos algo bien interesante. Bien, miren, acá están las características. Todo el mundo está pescando, están trabajando, y el chico, el chico héroe, el chico que quiere elevarse a través del conocimiento y del el deseo de fuga y el deseo de libertad, cae en el pozo y se hunde, ¿no? Es un héroe que no puede activarse y la sociedad le resulta indiferente. Esto no es común, vean la cantidad, esto es común, más común de lo que pensamos. Vean la cantidad de activistas ecológicos que han muerto en los últimos 5 años en México y en Colombia. Y seguimos con nuestra vida y seguimos con nuestro impulso de industrioso, ¿no? Donde la industria, el trabajo y la economía nos rigen, pero los que están realmente deseando que nos liberemos a través de su fuerza, pues están siendo asesinados. Entonces, no somos este héroe nosotros, somos estos ignorantes y apáticos. Entonces, esto es lo que el arte también te puede lanzar a la cara. Muy bien. Y bueno, ¿cómo vamos, Diego? Muy bien, el tiempo. De hecho, me acabas de dar un golpezazo. Vamos con media hora. Estamos perfecto. No he visto preguntas acá en el chat, entonces seguimos invitando a algunos compañeros que si tienen alguna pregunta que hacerle a Samuel, adelante. Bueno, perfecto. Entonces, mira, y para avanzar dentro de la temática de la realización de la estética en el siglo XX, tenemos un personaje fundamental. Yo la verdad es que me podría pasar no sé cuántas noches con sus días hablando de Goya, porque él ya es el que inaugura la contemporaneidad. Él es el origen de la obra de arte contemporánea y hace un juego distinto al que hacen los flamencos, sin embargo, depende de ellos en muchas de sus temáticas, ¿sí? Goya habla del fin del mundo en un sentido social. Así como los flamencos hablan del fin del mundo en un sentido moral, él habla de cómo ve que el constructo social se despedaza. Goya por eso es tan parecido a nosotros, por eso yo creo que el artista del norte de México tiene como un padre muy potente, ¿no? No estamos como en la orfandad estética, nuestro padre es Goya, y me gustaría que esto se entendiera, más bien entenderlo como le da la gana, pero se entendiera como una forma de aceptar el rompimiento social y cómo se registra en las artes. Acuérdense que les dije que fracasaron las grandes unidades. Acá hay un asesinato de un hombre de pueblo, de un hombre que defiende su país con toda la dignidad de la que es posible, y la iglesia la mira desde lejos. El ejército de la fraternidad, la igualdad y la libertad, que es el ejército francés, ahora es el asesino, y la religión que está por acá simplemente es como una anécdota. Entonces, Goya nos permite apreciar cómo se parte el mundo. Entonces, toda esta parte de la luz artificial que saca del Bosco, toda esta parte de los hombres sin rostro que también saca del Bosco, toda esta parte de la caída de la fe, es una profecía de lo que luego ocurriría
en Bosnia y en Ciudad Juárez y en Monterrey y en todos los sitios en donde las instituciones fracasaron. Recuerden que nosotros vivimos en un tiempo muy duro, en donde las instituciones nos piden que las sigamos patrocinando, pero a la hora de encarar la crisis realmente no funcionan, están decrépitas y son innecesarias. Entonces Goya ya había visto esto, ya lo había planteado estéticamente. No solamente estamos viendo un registro histórico de la guerra entre Francia y España, estamos viendo apocalipsis, estamos viendo abismo, estamos viendo cómo se rompió la sociedad. Entonces, una obra de arte no solamente es histórica, está hablándote en presente. ¿Ven? Entonces es siempre, siempre importante hablar de Goya. Yo como personaje y como creador en el norte de México, yo me siento muy ligado a Goya, porque no puedo hacerlo, no puedo pensar de otra manera una realidad que está resquebrajándose salvajemente enfrente de mi mirada. Entonces, obviamente, cómo registra la caída de los mundos es impresionante. Estos son soldados franceses asesinando un español de una manera salvaje. Y podrían pensar, bueno, Goya es un nacionalista y defiende los suyos. Pero luego también registra un paisano español asesinando salvajemente a unos soldados franceses. Entonces, aquí nos damos cuenta de lo inteligente que es y cómo está lanzando la posibilidad de la barbarie más allá de nacionalidades. Y eso nos habla de alguien que está registrando un, una grieta civilizatoria. Es que es muy grande lo que hace Goya. No creo en un artista que no haya estudiado a Goya. No, no puedo creer. No me parece que si no se ha estudiado a Goya, está faltando una vena estética y conceptual muy poderosa en un artista que quiere pronunciar su propia realidad. Entonces, obviamente, trabaja en muchas dimensiones, es un genio de la estética. Este señor influye en los neoclásicos, en los románticos, en los expresionistas, en los simbolistas, en los futuristas, en los surrealistas, influye en lo mejor de Buñuel y bueno, influye en todo aquel que tenga la necesidad de ver de qué se trata el abismo, de cómo orada el abismo. Una de las características más importantes de Goya es que aquí la belleza ya no tiene una dictadura sobre las artes, ¿sí? ¿Cómo puedo explicar esto? Bueno, que Goya nos hace sentir que la belleza ya no es suficiente para explicar el desarrollo del abismo. La belleza ya no llega. A la belleza se le acaba de la gasolina porque no hay un mundo que conquistar, no hay un elemento que nos saque de la realidad para depositarnos en lo sagrado, en lo prístino y en lo santo. Ahora somos pura pasión, somos una fuerza y estamos expuestos a fuerzas ciegas y envolventes que van a romper a la civilización. Entonces, los monstruos del Bosco son pecados, los monstruos de Goya son pasiones, ¿sí? Y esas pasiones se derivan en lo político, en la yoicidad, se derivan en lo social, se derivan en lo erótico, se derivan en lo religioso y son puras grietas, ¿no? Goya es como si trajéramos en la mano una especie de ácido metafísico que hace que la realidad esta tan ridícula se deshaga, ¿no? Y nos quedamos frente a frente con la disolución. Eso, si no les emociona, es que no son artistas o no les interesa el arte más que como una especie de masturbación estética. ¿Bien? Entonces, aquí está el gran Goya, ¿no? Este vuelo de brujas que se dice que es la felación más importante en la historia de las artes, y yo le creo, ¿sí? Este es el hombre del siglo XIX, tan seguro de la razón, que no tiene tiempo o no se permite explorar lo que hay en las pasiones, ¿no? Pero es que las pasiones nos van a dar cacería. Y entonces acá encontramos a Freud, y encontramos a Nietzsche, y encontramos a Hitchcock, y encontramos al negro González Iñárritu, y encontramos al santo, si quieren también, ¿no? Y entonces empieza una verdadera batalla entre lo oscuro y lo racional. Y nos damos cuenta que la razón, igual que la belleza, no valen madre. Es decir, sí valen, pero hasta cierto punto, ¿no? Más allá de cierto punto ya no pueden acompañarnos en el gran movimiento espectral de la historia. Ya la razón no es suficiente. Entonces este hombre que no quiere ver el vuelo de brujas, que se tapa, es el hombre racional del siglo XIX que cree que la razón es suficiente. Y vemos cómo todo este proyecto de la razón instrumental fracasa en las guerras y nos arrasa algo superior y nos hace pedazos. Entonces, Goya nos dice, para que nos tatuemos esto en nuestro ser, no creas en las instituciones porque van a fallar.
No creas en la razón porque al final de cuentas no te entregues a la razón porque al final de cuentas va a prescribir como las medicinas. Entonces, esta lucidez que captura Goya es el fin del mundo de lo práctico y lo racional. Entonces, no hay sitio de reposo. Y esto todo es el siglo XX. ¿Cómo ves, mi Diego? ¿Nos regresamos o no nos regresamos o qué hacemos? Adelante, adelante. Espérame, es que ya se me está acabando el sotol. Mira, yo no me traje absolutamente nada hoy. Muy bien. Esto es una bebida de por acá, ¿no? De Juárez, el sotol. Sí. Es lo que suda esta tierra. Bueno, muy bien. Ahí vamos. Entonces, vamos a continuar con Goya. Goya es este juego increíblemente, es como una especie de elevación apasionada de las artes. Este hombre sí que llevó a las artes a otro nivel, es una aceleración estética de dimensiones civilizatorias. Él como que pronosticó la caída de los mundos. Entonces, contrario a Goya, hay una especie de movimiento que se enquista en otras áreas del conocimiento. Vamos a ver de qué se trata. Este es el mito básico de Europa, ¿no? Este es el dragón de San Jorge, ¿no? Y aquí hay un tratado estético muy interesante. Si ustedes no han tenido tiempo de tomar clases de historia del arte, no se preocupen, con este cuadro tienen. Eh, Hay una especie de juego o violencia entre lo bello y lo feo, ¿no? Siempre lo van a encontrar en las artes hasta Goya. ¿Sí? Después de Goya ya cambia el mundo, pero antes de Goya, de hecho, estaría chido en lugar de decir antes de Cristo, que pudiéramos decir antes de Goya, ¿no? Yo creo que podemos empezar esa moción, mi Diego, desde el Museo de Ciudad Juárez. Ya no vamos a decir antes o después de Cristo, vamos a decir antes o después de Goya. Ya. ¿Me apoyas que se vuelva trending eso, no? ¿Por qué no vamos a empezar a Sí, manejar? ya estuvo con la divinidad, antes y después de Goya. Bien, antes de Goya todavía hay este juego increíblemente pesado entre lo bello y lo feo. Entonces la belleza es esto que nos permite habitar el mundo, ¿no? Entonces este es San Jorge, uno de los personajes más interesantes, no por su figura y tal, porque había muchos santos así, pero cómo lo utilizaron los artistas para hacer esta gran propaganda sobre el bien y la moral. Entonces, cuando San Jorge atrapa al dragón, le permite a la doncella seguir viviendo. El rollo era así. El dragón se enquista en un pueblo, tiene hambre, los habitantes del pueblo le tienen que dar, lo tienen que alimentar y mandan dos personas, no sé cada cuánto tiempo. Pero es por sorteo. Y un día le toca a la princesa, ¿sí? Entonces aquí entendemos la belleza, la relación tan extraña entre poder y fe, ¿no? Es tremendo este romance entre el poder y la fe a través de la belleza. Entonces San Jorge va pasando por ahí casualmente y protege a la princesa, que es la continuidad de la vida, sí, pero es también la continuidad del imperio. Entonces este hombre guapo, sereno, en un caballo blanco, vence al dragón y permite que el mundo siga siendo mundo, ¿sí? Evita el antimundo. Evita el juego de las pasiones, evita el juego que nos devore la pasión y que la belleza no triunfe. Muy bien, este es el gran mito de Occidente, es el mito del bien contra el mal. Todo el montaje americano clásico en el cine está basado en esta figura, ¿sí? En el juego maniqueo entre el bien y el mal. Desde una película de John Wayne hasta, digamos, las clásicas películas de detectives de cine noir o cualquier película de guerra, desde Argo hasta Pecados de Guerra, la que quieran, está basada en destruir al dragón, ¿no? El dragón a veces ha sido el comunista, a veces ha sido el coreano, a veces ha sido el musulmán, y hoy, bueno, pues somos nosotros, ¿no? Vean cómo nos convertimos ahora en los malos de la historia, porque los gringos siempre necesitan un buen enemigo. No sé qué tan buen enemigo vamos a hacer, pero ya entramos a la línea estética. En la contemporaneidad, el dragón de... El dragón de San Jorge sigue vigente. Yo lo encontré en Liverpool. ¿De qué estoy hablando? Los que tuvieron el curso conmigo de Marco, que acaba de terminar, pues analizamos este comercial. Entonces, estimado Diego, es impresionante cómo el piso moral ya no lo ofrece el mercado, ¿no? Entonces aquí tenemos
una idea muy parecida, una idea tan parecida que da miedo, ¿no? Tenemos un hombre vestido de blanco que tiene una armadura que está peleando contra el gran bicho, ¿no? Entonces, el dragón de San Jorge ahora nos permite, San Jorge ahora nos permite comprar para sentirnos partes del mundo. Entonces, las tiendas, los comercios, la economía es el piso sólido en donde podemos llegar a ser felices y a continuar con nuestra vida. Y hay un nuevo dragón de San Jorge que nos quiere asesinar, que es microscópico, que es el bicho. Pero no te preocupes porque el trabajador de Liverpool tiene la fuerza necesaria para enfrentarse al mal. Y entonces el mall es la nueva iglesia y entonces el centro comercial es el nuevo sitio de la realización espiritual, ¿no? Donde podemos continuar con la existencia. Entonces, como ves, mi estimado Diego, y todo el público, obviamente, las similitudes son terroríficas, ¿no? Acá está una modelo por acá atrás y acá está una princesa que es la que continúa la existencia, que es a la que hay que proteger. Entonces, como ves, el mito de San Jorge sigue vivo, pero ahora ya no es una realización espiritual, es una realización comercial la que tenemos que proteger. ¿Bien? Tenemos un comentario, Samuel. Sí. Jesús Barrera nos comenta de los artistas hoy, me parece están siendo muy suaves al abordar el tema del horror actual. El arte está siendo acabado por los mismos artistas. Ese es un comentario muy bueno. La verdad es que cuando el artista se compromete con modelos de belleza obsoletos, su obra va a tener muy poca fuerza. Sí, este, ahorita, sí, ahorita sí lo tengo listo, Caro. Me dicen que pongamos el video de Liverpool. Es que es bien interesante esto. Y lo que dice el brother que la persona que comentó es cierto, ¿no? El artista siempre nos ha llevado al límite del mundo. Cuando el artista se repliega en cuestiones de buscar su propia paz interior y todos estos hipismos y estos buenrollismos y quiere volver a enquistar la belleza en un sitio donde la belleza ya no opera, felicidades, puede que su obra sea muy buena, pero se quedó en 1700. ¿Sí? Y no lo digo yo, lo dice la dinámica estética, ¿ves? Entonces, ese es el rollo, mi estimado Diego. Entonces, les voy a poner el video de Liverpool para que vean cómo Liverpool es la nueva espiritualidad. Así como vimos al dragón, a San Jorge peleando con el dragón, ahora hay alguien que pelea por nosotros desde lo comercial. Entonces, salió este comercial y me parece que es necesario que lo veamos para entender cómo el nuevo sitio de la realización existencial ya no es la iglesia, sino es el mall. Llegó el día de abrir nuevamente nuestras puertas y por ti, Liverpool es un espacio seguro. Todos los espacios serán sanitizados diariamente. Contaremos con un módulo donde personal capacitado resolverá todas tus dudas. Siempre habrá un dispensador de gel cerca de ti y señalización de sana distancia. Cada vez que se usen los probadores, la ropa será retirada para su debida sanitización antes de regresar a tienda y un equipo especial desinfectará el área. Bloquearemos algunas mesas en la zona gourmet y restaurante para asegurar la sana distancia. Todos los colaboradores con los que tendrás contacto estarán protegidos, al igual que todos aquellos a los que no ves. Nuestras puertas se dividirán en entrada y salida para controlar el flujo de clientes. Y si lo prefieres, con Click and Collect puedes comprar en internet y recoger tus pedidos en tienda. Te esperamos cuando quieras. O en la tranquilidad de tu hogar a través de nuestros canales digitales liverpool.com.mx y Liverpool Pocket, porque como sea que tú lo quieras, ahí estamos para seguir siendo parte de tu vida. ¿Cómo ves, Diego? Entonces, esta gente asume que los hogares de los mexicanos son tranquilos. Dice que en la tranquilidad de tu hogar. Entonces, está bien interesante. Al final de cuentas, lo que trato de decir es que mientras que el artista te empuja a la lucidez de un mundo que cae, el centro comercial
hace un movimiento contrario porque es publicidad, porque el artista tiene espectadores, tiene usuarios del arte, como le gustaba decir a Foucault, y el usuario del arte es la experimentación de la crisis, sobre todo desde Goya y desde Camus y desde Dostoyevsky y desde Buñuel y desde Pasolini, ¿no? Es experimentar la crisis. Entonces lo que hace el movimiento de la publicidad es tratar de replegarte hacia un modelo de consumo en donde te sientas seguro. Y esa seguridad es pura ficción. No, esta es una gran película de ficción. ¿Sí? Está muy bien hecho el comercial, técnicamente es perfecto e impecable, pero al final de cuentas la publicidad es un gran producto de engaño y las cuotas de autenticidad todavía las tiene el artista en su poder. Por eso el comentario del brother me pareció interesante, porque el artista no puede jugar a ser un publicitario de sus propias necesidades de seguridad. El artista te empuja al artista, perdón, el artista te empuja a la crisis o no es artista. ¿Bien? Bien. Pues estamos ya casi a 8 minutos de terminar el conversatorio, la charla. Si alguien más desea hacer alguna otra pregunta o comentario en las redes, aquí también por el medio del Zoom. Samuel. Sí, claro. Bien. Mira, te voy a poner un par de películas sobre cómo experimenta el cine el momento del fin del mundo. Hay una película muy mala con un actor que nos levanta las pasiones en el norte de México, porque nos gusta, a la gente del norte de México le gustan los güeritos, y es Brad Pitt. Se llama Guerra Mundial Z. No sé si la vieron. Y aquí hay una realización de una cultura que trabaja, ¿no? Que es funcional. Y así empieza casi el cine americano tomando lo de los flamencos con muchísimo panorama. Lo que va a ocurrir va a ser la devastación. Entonces vamos a ver qué es lo que recupera al mundo del fin del mundo, según los americanos, según este cine muy fraudulento que tienen, que es el cine de Hollywood, es la fuerza de un héroe que tiene cuotas de empatía y moral. Vamos a ver. Live in a jungle. No. Oh. Is it really fast? No. Does it live on the Great Plains of Africa? No. Hey. What is going on? Hold on, guys. Daddy, be careful on the road. Como ven, ya vimos el mismo modelo de San Jorge y el Dragón. Hay un fin del mundo, hay una devastación, hay una juventud que cuidar, hay una inocencia que proteger, y alguien se tiene que enfrentar, y es este caballero que va a permanecer sereno ante la catástrofe. Y ese es el modelo americano de cine, del montaje americano de cine, que es muy interesante en cuestión de técnica, pero muy obsoleto en cuestión esto no es contemporáneo. Esto ya pasó. Sin embargo, como estamos tan necesitados de un piso sólido, lo compramos sin ningún miramiento. Entonces, vean cómo avanza el héroe en medio del horror, y es el que puede repavimentar a toda una sociedad. Jerry? Get back in your car right now! Remain with your feet! We're getting out of here. Terry, what is this? See worldwide. Anyone doing better than we are? We don't know. I'm scared. How do we know they're coming? They're coming. Ready? I need you to help. You're asking me to leave my family. I'm not going to force you. Don't pretend you're not well suited for the job. Baby. Tell the kids I'm coming back. Just, I'm coming back.
Bien, como dicen en Monterrey, la película está con madre, técnicamente, pero el héroe es sereno, es guapo y va pavimentando y va promoviendo la continuidad de la vida a través de sus características morales. Esa época prescribió desde Goya. ¿Sí? ¿Hay un comentario, Diego? Sí, aquí mira, preguntan, David, pregunta, ¿qué pasa cuando se logra ver la belleza en lo terrible y de lo terrible en lo bello? ¿Es una mirada de ilusión o es que en verdad o coexisten? Y si es así, en toda época habrá ambas. Y de ahí que cada situación se manifiesten artísticamente ambas propuestas, dependiendo cada artista quien sea sensible a la belleza y quien lo sea a lo terrible de su necesidad de expresarlo. Claro, lo que pasa es que formalmente la belleza tiene una historia muy antigua. La historia de la belleza es básicamente un plagio a todo lo que nos habla la estructura platónica de la comprensión de la belleza, que es algo que te transporta de una realidad a otra. ¿Sí? Y todo esto llegó a un final después de casi un milenio con el siglo XIX. Entonces, cuando hablamos de belleza, no estamos hablando de lo que yo creo que es bello, sobre todo si somos artistas. Si somos artistas, tenemos que tener la conciencia de que la belleza tiene una configuración formal, y cuando hablamos de belleza en las artes desde el punto de vista formal, es aquello que te eleva, que te transporta de una realidad a otra, que está en el barroco, que está en el Renacimiento, y ese tipo de belleza formal, porque también tenemos que tener cierta formalidad, es la que prescribió. Claro que después usted puede sentir algo que le guste o no, o puede sentir una especie de elevación como lo querían los románticos, pero cuando hablamos de belleza, hablamos también de su característica formal, que es la herencia que nos deja Platón. Muy bien, ¿cuánto tiempo nos queda? No, ya tenemos solamente 2 minutos, así que... Bueno, entonces, nada más quisiera terminar para decir que hay unos cineastas tremendos que sí nos colocan en la contemporaneidad. Una película que se filma en El Paso que se llama No Country for Old Men, en donde el personaje de Bardem es pura máquina, es pura fuerza y no tiene ninguna capacidad de enfrentarse a que abre el mundo para derrotarlo. No es pura máquina el personaje de Bardem. Y también tenemos la misma característica, los Coen abren la mirada y en esa mirada aparece la destrucción, y esa destrucción no tiene ningún parapeto, avanza y no hay cómo defendernos de esta maquinalidad. Eso los Bardem lo hacen muy bien, ¿sí? Y habla de cómo los valores prescribieron y no se pueden enfrentar a esta capacidad destructiva que tiene la pasión por sí misma, ¿no? Entonces, bien, son dos cosas tremendamente opuestas que salen de la misma cultura. Yo le creo más a los Coen. Muy bien, Diego, pues este es el rollo. Perfecto. No, pues muchas gracias, Samuel, por estar esta tarde con nosotros, por esta charla tan amena y tan productiva realmente. Me quedo con varios puntos que comentabas y que se me hacen muy, muy llamativos y muy fuertes. Uno de ellos es que estamos haciendo nosotros a partir de la pérdida de tanto compañero ecologista que ha sido, pues vaya, hasta desaparecidos, ¿verdad? Por defender lo indefendible, que es nuestras áreas ecológicas en el país. Bueno, pues creo que hemos llegado ya al final de esta charla. Gracias a Samuel por habernos acompañado. Aquí vamos a tener una pregunta, pero bueno, ya igual y si alcanzamos, si gustas ponerla, pero bueno, Samuel, si gustas cerrar de alguna forma. Yo creo que... Sí, claro, claro que sí, pues podemos comentarlo. Me pueden, claro, manden un correo, no pasa nada porque creo que ya tenemos que ir cerrando. Pero claro, lo de la belleza de Platón es esta forma en la que se entendió estéticamente la función de la belleza que llega a su fin en el siglo XIX, que es un llevarnos a otro mundo, es elevarnos sobre la realidad y llevarnos a otro mundo. Lo pueden ver perfectamente en los barrocos. Muy bien, Diego. Sí, gracias, claro. Les recordamos que el libro de Samuel también ya está a la venta, La ausencia, lo pueden encontrar ahí en Amazon. De todos modos, en la plática les vamos a dejar ahí el link para que puedan obtener el libro de Samuel. Y además de eso, creo que tenemos ahí un apartado de uno de tus cuentos que salió hace poco en una línea. Ahí lo vamos también a compartir ahí en los Sí, en esos cuentos que escribí que se publicaron en Buenos Aires, incluyo algunas partes de la frontera de Juárez que me han hecho tanto bien estéticamente,
y que he aprendido a integrar en mi propia obra, ¿no? Este sitio que no solamente como desolación, sino como resistencia. Entonces, bien, bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber asistido. Muy amable, les mandamos un abrazo y esperemos que estén atentos a la página del museo para encontrar la siguiente plática que tendremos próximamente. Muy amables, gracias y hasta luego. Gobierno de México.